Buen día, soy Víctor Manuel Contreras González con matrícula C25627 y hoy voy a presentar mi proyecto de dibujo mecánico asistido por computadora. Mi proyecto consistió en la elaboración de una pieza. Yo escogí hacer mis lentes. Es una pieza relativamente simétrica y cuadrada, pero el mayor reto o detalle que tuvo es hacer la inclinación de los lentes, ya que pues es un tanto complicado trabajar con curvas en NX. Aquí está mi dibujo en el modeling. Lo que hice empezando fue crear un sketch para crear las patitas. Usando el vernier medí pues las patitas y aquí elaboré la segunda parte. Con un extrude le di volumen y centré esta con esta y ya al final les di el edge blend. Después lo que hice fue esta pequeña vista. La creé, la extruí y le di un poco de relieve. Después lo que hice fueron los lentes. El método que utilicé yo para crearlos fue crear un sketch en esta vista y utilizando el vernier intenté calcular 3 coordenadas para poder hacer un arco y luego ya terminando el sketch lo extruí y me quedó algo parecido a esto, que es un rectángulo curvo pero extruido. Entonces lo que hice fue que ya teniendo ese rectángulo por esta parte, volví a crear un sketch en esta vista para poder posteriormente tener como un lente, pero sin la curva. Y lo que hice fue que lo extruí para que quedara hueco. Una vez que quedara hueco, volví a copiar el sketch anterior, el del rectángulo sin el hueco, y con Subtract me quedó el lente. Bueno, pero eso fue para hacer el lente. Pero para hacer esta parte del armazón muy similar, lo que hice fue que teniendo el rectángulo curvo con la forma de lente, usé la opción de shell negativo para que me siguiera quedando esto hueco, pero con el contorno este. Bueno, posteriormente eliminé esta parte ya que mis lentes no tienen todo el armazón completo, es parte del diseño. Y pues el lente no lo eliminé, pues lo utilicé pues para que simulara el cristal y después lo pegué. Después lo que hice fue trabajar con esta unión, lo que une las patitas con los lentes. Es un pequeño codo, pero tiene una inclinación, no es completamente recto. Entonces extruí y hice un plano en esta misma cara, pero con ese ángulo y volví a extruir y ya con Edge Blend logré hacer los coditos, la curvatura vaya. Después trabajé con los tornillos. Bueno, estos son como remaches, pero sinceramente creo que son pura vista. No creí que fuera tan difícil leer el vernier y los detalles sin lentes, pero sí fue un pequeño reto. Este sí es un tornillo. Esto es lo que une las patitas con la armazón de los lentes. Lo que hice fue primero construir su base en un sketch. Lo extruí y luego hice el tornillo. Pero lo que hice para el tornillo fue que lo hice por separado. Y lo que hice aquí fue que lo ensamblé con la opción de Move Object. Entonces, eso fue lo que hice para ensamblar los tornillos y la pieza. Ya que tenía todo, creé un datum plane a la mitad de la pieza. Creé un datum plane en esta cara. Lo que hice fue que agarré todo esto y le hice mirror para poder completar esta parte. Y de igual manera hice los tornillos con ensamble. Luego lo que restaba
era el puente y este apoyo para los lentes, para la nariz. Y que el puente pues es sencillo. Hice un pequeño sketch aquí, lo extruí igual con un arco. Intenté aproximar los ángulos. Y esto sí fue un poco más complicado. Trabajé con un sketch completamente vertical. Hice esta base y luego lo que hice fue que la incliné con Move Object. Incliné esa base y la coloqué, la inserté aquí cerquita como si estuviera ensamblada. Y luego sobre esa misma sketch, esa misma pieza, seguí trabajando con la base, los tornillos. Los tornillos de igual manera son parecidos a los anteriores, igual planos, pero son mucho más chiquitos. Esos no los pude quitar. Sí quité el de la patita, pues para verlo por dentro, pero esos sí están muy chiquitos y no tenía un tornillo, un desatornillador tan chiquito. Y aquí está el, el ensamble. Y pues para la almohadilla, pues sobre esta cara del rectángulo hice un sketch y de igual manera extruí. Es como un cilindro con dos círculos con tangencia. Ahora, en el drafting, esta es mi vista principal, es la superior, digamos de así. De aquí se puede apreciar prácticamente todo el armazón de los lentes. Y aquí puse algunas medidas del el grosor del armazón que sostiene los lentes, el cristal, y unas cuantas medidas aquí de los extrude que utilicé. Aquí hice una vista detallada para poder apreciar más los tornillos, este pequeño codo, y aquí también para que se pueda ver cómo hice ese arco de los lentes. Usé el vernier para aproximar la curva y también un poco de detalle sobre eh, el puente, ya que fue algo de lo más complicado, yo creo. Después hice esta sección para poder ver los lentes desde de aquí para acá, o sea, esto, más que nada para que se pueda ver la almohadilla y terminar la otra cara de los tornillos y ensambles y remaches. Y esta vista la complementé con esta. Esta es una vista normal, una vista lateral de esta patita, pero le hice una pequeña sección parcial y estas medidas complementan estas. Después de esta desprendí una vista, digamos, frontal para poder ver las medidas del puente, un poco más de los detalles de el apoyo para la nariz y algunos detalles de los extrude. Aquí lo que más destaca son los radios de los arcos. Lo que utilicé para medirlos en el modeling fue que fui al laboratorio de ingeniería y ahí tomé prestados unos medidores de radios e intenté aproximarlo lo más que pude. Aquí hice otra pequeña detail view para poder ver la vistita que había dicho en el modeling. Y por último, hice una vista esto, pero al revés. O sea, se ve como si estuviéramos viendo de aquí para acá. Y hice una doble sección parcial, porque nada más me interesaba un poco otra vez lo de apoyo para los lentes, su inclinación, su altura, y hice una tercera detail view para poder ver lo que utilicé para la basecita cuadrada, donde va el tornillo y sus detalles. Esto prácticamente concluye mi proyecto. Muchas gracias.